11 de la mañana, 11 minutitos. Estás en Cuestión Ambiental por Más 107.5. Y bueno, y seguimos acá, gracias Pri, porque como les prometí, tenemos programón hoy, tenemos invitado de lujo, como siempre nuestra productora Patricia González consiguiendo lo mejor. ¿Por qué? Porque está en su paso por Buenos Aires antes de ir a presentar su espectacular trabajo en Washington, y nos visita Pablo García Borboroglu, que es un amigo de la casa, pero como ustedes saben, y estamos en esta radio que es nueva, por ahí no lo conocen, así que lo voy a presentar como corresponde. Él es investigador del CONICET, biólogo marino, presidente fundador de la Global Penguin Society, conservacionista de pingüinos y es el primer argentino ganador del Indianapolis Prize, un premio que recompensa a los conservacionistas que lograron avances significativos en salvar a una o varias especies animales. Así que bueno, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, bueno, muchísimas gracias por la invitación y feliz día al periodista, a vos, Laurita, Priscila. Gracias. Así que bueno, qué día especial para estar con ustedes, ¿eh? Qué honor, gracias. No, gracias, es muy especial que estés acá, te agradecemos muchísimo el esfuerzo, yo sé que en un ratito nomás ya te tenés que ir a tomar un avión, así que agradezco el esfuerzo. Y bueno, te quería preguntar, o sea, nada, vamos a dedicar el programa para hablar de pingüinos, porque bueno, obviamente que vos sos el experto, pero además para estas cosas que yo decía como al principio, ¿no? Que por ahí las personas creen o nos escuchan y dicen, no, pero y ahora van a hablar de pingüino, ¿qué tiene que ver conmigo el pingüino? ¿Qué sé yo? Sobre todo, bueno, las especies no los conocen. Bueno, Pablo es de la Patagonia, él es de Puerto Madryn, entonces nosotros en la Patagonia estamos como un poco más acostumbrados a tener contacto con la fauna, y por ahí en una ciudad como Buenos Aires es más difícil, a no ser que los veamos como los veíamos antes, lamentablemente en zoológicos o en espacios así, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría que charlemos es, primero, que me cuentes ¿por qué? ¿Por qué te dedicaste a estudiar a los pingüinos? ¿Por qué crees que este ave tan especial, tan autóctona y tan representativa de nuestra Patagonia era interesante para indagar? Bueno, primero es que siempre cuento que yo creo que me dedico a la conservación gracias a mi abuela, Melania. Mi abuelo era griego, por eso tengo el apellido tan difícil, y hace más de 100 años vinieron de allá a Comodoro Rivadavia, en Chubut. Y cuando yo tenía 2, 3 años, mi abuela me contaba las historias de sus visitas a ver los pingüinos en Chubut, imagínate, 1921, 22, y en esos años todavía se estaba faenando lobos, ballenas, claro. Era común, ¿no? Pero bueno, ella los disfrutaba, no existía el ecoturismo, no era un concepto mundial. Pero ella, al contarme las historias de cómo los adultos venían del mar con alimento para los pichones, cómo defendían a los pichones de los predadores, ella como me contactó con la naturaleza a través de los pingüinos. Y entonces eso te va quedando, ¿no es cierto? Esa sensibilidad por el mundo natural. Yo quería ser embajador, yo quería ser diplomático, estudié idiomas. Me encanta. Yo también quería ser diplomática. Bueno, hagamos una embajada. Sí, viste, todo, yo estudié idiomas, estudié un poco de derecho y después dije, no, la verdad que... Entonces me fui al sur después, pues yo nací después en Mar del Plata, pero volví al sur y bueno, y me conecté de vuelta con los pingüinos, porque tenía esta cosa. En los años 80 en Chubut morían 40.000 pingüinos por año por los derrames de petróleo. Era muy común ir a las playas, ver pingüinos muriendo, muertos, era como naturalizado. Y yo los rehabilitaba y los liberaba, ¿no? Y después en el 91 hubo un derrame muy grande, que murieron 17.000 pingüinos en 3 meses, por un derrame muy grande. Tremendo. Que eso ayudó a visibilizar el tema y a que luego las rutas de los petroleros se alejaran de la costa, y hoy de esos 40.000, hoy mueren 20, 10 por año. O sea, es un gran éxito en la conservación. Pero después yo dije, bueno, después de liberar y de trabajar lavando pingüinos, dije, no, yo la verdad, si quiero ser útil para los pingüinos, tengo que educarme, formarme, entrenarme en algo para ser más eficiente. Y ahí empecé como una carrera más científica, académica. Hice la licenciatura en biología, el doctorado en biología, pero era más académico, ¿no? Entonces a mí me faltaba esta beta más de conservación, ¿no? Y dije, bueno, después de varios años dije, tenemos que armar... Me acuerdo, estábamos en Hobart, es en Tasmania, en Australia, y era un congreso de científicos hay muy buenos científicos, pero era como describir científicamente que tu casa se está incendiando, pero nadie la va a pagar.
Claro. ¿Entendés? O sea, vos decís, hay que hacer algo, tenemos que accionar, no Sí. podemos seguir teorizando. Claro, si tenés tantos elementos, ya está. Entonces tenemos que, con todo esto que tenemos, crear algo. Entonces ahí fundamos la Global Penguin Society, GPS, que es una organización internacional que promueve la protección de todas las especies de pingüinos en el mundo a través de lo que es ciencia para identificar los problemas, proteger el hábitat de los pingüinos en el mar, en la costa y un gran paquete de educación. Porque de las 18 especies de pingüinos que hay en el planeta, la mitad están consideradas amenazadas. En este momento están en la lista roja de especies, ¿no? Y bueno, y una cosa me llevó a la otra, entonces como que salí de ese rol de científico tradicional para poder hablarle al mundo y decir, bueno, llevar la ciencia en un lenguaje amigable, ir a los despachos, ir a los gobiernos, hablar con los sectores privados, en un lenguaje entendible y con variables entendibles y trabajar mucho con comunidades. Porque ¿qué nos pasa? Yo soy investigador de CONICET, muy orgulloso, pero nos piden que publiquemos en inglés en revistas internacionales. Las administraciones públicas no leen papers científicos, ni menos en inglés. Entonces esa ciencia no ve la luz, no tiene impacto en la legislación, ni en las acciones de conservación, ni en los manejos. Entonces nuestro rol es hacer ese nexo, porque en Argentina, a diferencia de otros países, faltan aún muchas organizaciones intermedias que hagan ese vínculo entre lo que es la ciencia y la toma de decisiones. O sea, te tuviste que arremangar porque empezaste como a ocupar ese espacio. Exacto. Un poco. Y desarrollar otro plumaje. Porque, y bueno, claro, como los pingüinos. Exactamente, tenés que mudar y tenés que desarrollar otras habilidades para hablarle al mundo que no habla en lenguaje científico, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que es súper especial porque lo que estás diciendo trae a un tema absolutamente actual y además, de hecho, la causa de tu viaje que vas a hacer en unas horas, que tiene que ver con una causa que es histórica, que precisamente va a ocurrir y está ocurriendo en Chubut, porque en una reserva protegida, en Punta Tombo, hubo un propietario de una estancia que abrió un camino con una topadora y se llevó puestos 175 nidos de pingüinos de Magallanes. Y bueno, vos cuando lo detectaste, me acuerdo ese día que me mandaste los videos, me acuerdo todo, porque fue hace 3 años, y bueno, una fiscal empezó a investigar, y hoy, 3 años después, históricamente se va a llegar al primer juicio oral, y en donde el acusado va a enfrentar una potencial pena de 4 años de prisión efectiva. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo nunca pensé que iba a vivir para ver algo así, porque decís, bueno, a esta altura, yo hace 35 años que trabajo con pingüinos. Y hasta cuando haces una broma, decís, bueno, le pasás con una topadora encima, ¿viste? Y nunca pensé que íbamos a ver algo así en unas colonias de pingüinos. Y sí, cuando fuimos, ¿te acordás, Laura? En ese momento el shock era, primero que muchas veces nos llaman, trabajamos con 40 estancieros, nosotros trabajamos mucho con los ganaderos porque hacemos planes de manejo para ellos, cómo compatibilizar la ganadería con el uso turístico, cómo proteger la fauna. Generalmente hay una gran coordinación. Bueno, eso, porque contémosle a la audiencia, ¿no? Que esté en un área natural protegida, que esté en una reserva, que esté en, digamos, no quiere decir que no exista la propiedad privada. Puede existir, pero no pueden hacer semejante barbaridad. Exactamente, y hay distintos tipos de formato, ¿no? Justamente donde ocurrió es en el campo aledaño a Punta Tombo, que si bien está fuera del área protegida per se, está dentro del núcleo de la Reserva de Biosfera de UNESCO, que tiene una categoría internacional y que es un lugar emblemático para la conservación de aves del mundo. O sea, no es cualquier lugar, ¿no? Entonces, cuando fuimos, bueno, yo pensé que a veces nos llaman y dicen, che, vení, hay pingüinos, vení a ver, y vamos y por ahí están descansando y no hay una colonia. Acá había, nos llamaron, nos llamó el ministro, nos llamó el vecino aledaño y fuimos, y bueno, lo que encontramos fue increíble, ¿no? Al principio fue muy choqueante porque vos no entendías qué pasaba, hasta que después, con el transcurso de los allanamientos y la información, hoy con el diario del lunes sabemos todo lo que pasó y la secuencia temporal, y que no solamente fue un camino, que es lo primero que saltó, hubo 4 áreas impactadas, ¿no? Y vimos que los daños ocurrieron inclusive hasta fines de noviembre, cuando los pingüinos estaban con huevos y pichones en nido. La fiscal hizo un gran trabajo de investigación porque ella convocó a más de 8 peritos y también recibió imágenes satelitales de National Geographic, y el Departamento de Geografía y Mapeo se puso a analizar las imágenes y se vio que el 60% del daño ocurrió cuando los pingüinos estaban en nido con huevos y pichones.
Lo que pasa es que estamos en un fuero penal, ¿no? Claro. La fiscal tiene homicidios, violaciones, incendio en la... Y le llega esta causa. ¿Entendés? Y le llega tu denuncia. Increíble. Y llegan los pingüinos en el medio de todo este suicidios. Entonces, que es otra de las cuestiones que también se está tratando de impulsar con esta causa, de que haya unidades fiscales ambientales, que haya, como muchas provincias tienen, fiscalías específicas donde tanto el fiscal como el juez tenga esta perspectiva ambiental y falla en cuestión, porque si no, el otro día que fue la audiencia, duró 7 horas, la última de todas estas, la defensa estaba tratando de argumentar que no había como términos legales, como que no había los elementos para una causa penal, porque claro, la jueza está acostumbrada, ¿dónde está el arma, el muerto? Claro. Es diferente cómo se... Porque vos tenés homicidios y de repente en contaminación ambiental. Necesitas tener una perspectiva y una formación específica. Y también esto que hablábamos es que la falta de legislación actualizada. Bueno, precisamente por eso saco el tema, porque cuando hablabas vos de esto, ¿no? De estar como en el medio, ser ese vínculo entre la conservación, lo que pasa, o incluso lo que contamos, lo que decimos o lo que vos decís, por ejemplo, cada vez que exponés en el exterior, y lo que sucede en tu país y la legislación de tu país, bueno, se necesita ese vínculo. ¿Por qué? Porque contémosle a la gente que la fiscal, para poder conseguir esta potencial pena que yo dije antes, tuvo que recurrir a 3 figuras legales que además fueran en concurso real, porque la legislación es muy obsoleta. Fíjense que la ley es la ley de maltrato animal y que se conoce como ley Sarmiento, o sea que imagínense quién la creó y cuántos años tiene. Y después en concurso real con daño ambiental, ¿no? Entonces, ahí es como que consiguió eso, pero en realidad, por ejemplo, la Argentina no tiene una figura como ecocidio, que es una de las figuras que se está trabajando ahora, ¿no es cierto? Claro, absolutamente. Y inclusive, fíjate, como ya bien sabemos, los delitos ambientales no están en el Código Penal, ¿no? Tampoco. Entonces, y cuando ocurrió esta causa nos llamaban de toda Argentina, que a veces tienen problemas o matanzas de animales y por ahí los procesan porque o tienen droga o porque tienen armas que no están declaradas, no por matar el animal en sí. Entonces, lo que permite es, primero, prevenir un montón de estas situaciones indeseables, porque la verdad que es lo último que hubiéramos querido que pase. Y por otro lado, que quede claro, esto que comentaste hace un rato, uno en Argentina, vos podés ser dueño de tu terreno, de tu estancia, de lo que fuera, pero no sos dueño de la fauna, porque es un bien público, es un bien de dominio del Estado. Entonces vos, inclusive, si querés hacer hasta como ocurre, un manejo turístico, ponele que tenés pingüinos, como ya ocurre, el Estado te da el permiso para que vos hagas un turismo, ¿entendés? Porque los pingüinos no son tuyos a pesar de que están en tu terreno. Entonces, eso también y menos para matarlos, o sea, y es importante que se sepa, porque esta causa yo también veo cosas positivas, de que es un proceso cultural ambiental. Mucha gente lo hace porque piensa que sí, puede hacer lo que quiere en su terreno, y no es así en Argentina. Entonces, esto evita un montón de daños futuros. Y por otro lado, para mí también fue importante porque se detuvo el daño. Esta persona había comprado la topadora, o sea, y iba a continuar presumiblemente con todos los daños. Entonces, ese daño se detuvo, ya tuvo un beneficio. Ya tuvo un efecto directo, ¿no? Exacto. Más allá de lo que va a ocurrir con la sentencia o lo que ocurra con esta causa, pero propulsar esta legislación que no va a beneficiar solo a los pingüinos, sino a toda la biodiversidad del país. Exactamente. ¿Sabes qué? Eso estaba pensando, porque cuando vos decís, bueno, tenés un recurso, ¿no? Que puede ser faunístico, puede ser de flora, porque puede ser cualquier recurso natural, vos no sos el dueño. Y digo, pensando en nuestro país que tenés de todo. Porque es, o sea, si bien no es mega biodiverso, es igualmente, tiene una riqueza de biodiversidad impresionante y deberíamos empezar a tomar conciencia. Sí, absolutamente. Y algo que siempre me vuelve a la cabeza es, nosotros, obviamente en estos casos y en todos, es necesaria la ciencia, porque es necesario tener información objetiva, pero es que se necesita gente valiente. Se necesita gente, científicos, y como en este caso la fiscal también, gente determinada, convencida y con compromiso de lo que hace. Si no, no lo hagas. Porque muchas veces la gente mira para otro lado porque no quiere meterse en líos, o porque te apretan, que es lo más habitual que te pasa, o porque te presionan, o porque no te quieren dar los permisos como para chicanearte, que te dejes de embromar y que te calles la boca. Bueno, debemos decir que, vos no lo vas a querer decir, pero vos sufriste bastante presiones después de esta denuncia. Sí, totalmente. Y entonces, pero bueno,
es mi deber profesional, lo volvería a hacer, y muchas veces decían, bueno, no, pero esto le hace mal a la imagen, pero digo, es como si hubiera un abuso sexual intrafamiliar y por no dañar el apellido no decís nada. No, uno tiene un deber profesional y personal. Yo vi el delito y yo, obviamente, vamos a pedido de la Fiscalía, somos informantes técnicos y bueno, y lo haría 1000 veces, porque si estoy toda mi vida dedicando mi vida a la conservación de los pingüinos, ¿cómo no voy a hablar o decir nada? Y bueno, y es para beneficios. Pero es muy importante porque los científicos convivimos mucho con nuestra fauna, con nuestro objeto de estudio, y vemos cosas que otros no ven. Entonces, tenemos que usar nuestras credenciales científicas para denunciar, para hablar. No tenemos que tener miedo, ¿entendés? Porque si no te jugás por las cosas que crees, ¿por qué te vas a jugar? Y hay que hacerlo, digo. Y bueno, yo tengo 55 años y es lo correcto, digamos. Y yo no necesito esta causa para tener visibilidad. Yo lamento mucho que esto haya ocurrido. Pero por supuesto, es importante que los resultados de esta causa contrarreste el daño a esos pingüinos y que haya una resolución que beneficie permanentemente a esos pingüinos. Porque de Tombo, la colonia de Tombo, solamente la mitad está dentro del área protegida. El resto de Tombo y todo Clara, que es una colonia que es de la misma unidad reproductiva, está en la propiedad de esta persona. Contanos un cachito la importancia de Tombo, la riqueza que tenemos en Argentina, para que sepan, ¿no? Bueno, es una Punta Tombo, se llama, porque bueno, es un accidente geográfico que tiene ese nombre, pero bueno, ahí está una de las colonias de pingüinos de Magallanes más importantes del planeta. Absolutamente. Entonces, Tombo nació hacia 1920, creció un montón, porque bueno, hubo muchos factores que ayudaron a que los pingüinos conquisten el continente, y se convirtió en la colonia más grande del mundo. Ahora es la segunda. La otra también está en Chubut, está en el norte de Península Valdés. Pero igualmente, tiene una importancia global, a nivel planetario, increíble. Como vos dijiste, es la segunda más grande del mundo. Tombo tiene 400 manzanas de pingüinos, 400 hectáreas. Wow. Entonces, cuando vos tenés un fenómeno de esta naturaleza en tu país y en tu provincia, tenés una responsabilidad para cuidarlo. Sobre todo, porque como cuando vos abriste la editorial, el ambiente también tiene un impacto económico impresionante. Y la conservación no es solamente porque miramos pajaritos, viste, que nos gusta tomar mate bajo el árbol. No es eso. La conservación tiene un impacto directo en la economía regional. Los pingüinos generan miles de millones de dólares a nivel mundial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo generan? Porque hay 296 lugares en el planeta donde podés ir a ver pingüinos en estado natural. Y a través del ecoturismo generan miles de millones de dólares. Sí, bueno, contémosle a la audiencia cómo es, porque capaz que alguien nunca pudo ir a Punta Tombo, y si no pudo ir, yo le aconsejaría que vaya. Pero contá cómo es. Bueno, es fantástico. Más si estamos en Argentina y tenemos estos recursos, con 1 hora y media de avión estás en el medio de la tierra salvaje, ¿no? Lleno de esta fauna de ballenas, delfines, toninas overas, pingüinos y demás. Vos llegás y Tombo y otras colonias que también están abiertas al turismo, cuando vos lo manejás bien, nosotros trabajamos mucho para hacer planes de manejo, para que enriquecer la experiencia del visitante y que haya bajo impacto en las especies. El pingüino, que vive en una colonia visitada, cuando está bien visitada, el pingüino se habitúa a la presencia humana. Entonces vos vas por Tombo, caminás por el sendero y tenés los nidos a 1 metro. Caminás entre pingüinos. Los pingüinos te cruzan en el camino, vos ves los huevos, los pichones cuando eclosionas. Ellos te reciben en su lugar más sensible en el mundo, que es donde tienen sus valores. Claro, su huevo, su descendencia, pichón, todo. Inclusive, esta especie es muy fiel a su nido. Entonces, casi el 90% vuelve a su nido año tras año y es como el punto de encuentro con su pareja. Nosotros hemos seguido parejas que han estado al menos 17 años juntas reproduciendo, ¿sí? Y entonces el nido tiene un valor particular para esta especie en comparación con otras que construyen nido todos los años. Entonces, el nido le asegura encontrarse con su pareja, criar pichones exitosamente, lo protege de predadores, del sol. Entonces, tampoco es que podés destruir el nido sin pingüinos. Claro. Fíjate que Chubut y muchas provincias destinan los impuestos de la gente a tener guardafauna e infraestructura durante el invierno cuando no hay pingüinos. Porque tiene una importancia trascendental cuidar el nido, hábitat. Mirá, claro. Entonces tampoco es que destruir los nidos o en invierno cuando no hay turista, bueno, destruyen, pasan con motos, cuatri. No, se protege el nido, porque tiene una trascendencia increíble para
para la especie en particular, ¿no? Es buenísimo lo que contás. Y bueno, y además, también desde GPS, desde la Global Penguin Society, ustedes también hacen un monitoreo, ¿no? Que eso está buenísimo porque lo puede hacer cualquiera de nosotros, Pri, te lo cuento. Mira. Sí, porque ¿qué hacen ellos? A Siguen ver. a los pingüinos, ¿viste? Como él está contando, ¿no? Que bueno, cuando Sí. hay épocas que están en un lugar y después se van trasladando. Bueno, ellos los tienen monitoreados Sí. y además bautizados, ¿no? Ay, no, porque buenísimo. tenemos a Taylor Swift, tenemos a Messi, a Antonella, tenemos a muchos pingüinos que ya Me tienen su muero. nombre, claro, tienen su nombre y los podés seguir online. Y si vos y bueno, son unas cosas espectaculares porque Ah. la verdad es que cuando vos te mirás la ruta, Sí. vos no podés creer, primero, que naden a la velocidad que nadan, porque aparte eso también está bueno. Muchas veces nosotros vemos o creemos por ahí que los pingüinos, viste que caminan como medio torpes, qué Sí. sé yo, no vuelan, entonces vos decís, ¿qué habilidad tienen? Bueno, señores, no saben cómo nadan, ¿no? Tremendo, tremendo. Y esto que contaste está buenísimo. Tenemos a Bizarrap también. También pingüino está Bizarrap. Tenemos El Dibu. El Dibu. Ay, no me muero. El Dibu que nos está volviendo loco porque hace cosas que totalmente fuera de... Como el Dibu. Sí, te sorprende en el área, ¿viste? Con el baile. En vez de irse al norte, empezó a irse al sur. Se fue a Santa Cruz el Dibu. Cualquiera. Ahora ya, bueno, entró en razones y empezó a migrar. Recordemos, los pingüinos están en Patagonia en verano, reproducen, y en invierno se van hasta el sur de Brasil. Y este año les pusimos transmisores satelitales y, como vos contabas, en nuestra página web globalpenguinsociety.org no hay que pagar nada, no hay que bajar ninguna aplicación, no hay de cookies, no hay nada de eso. Cliquean ahí y ven todos los pingüinos en vivo que están transmitiendo en tiempo real desde el océano. Y si cliquean en cada pingüino ven todo el viaje, cuántos kilómetros recorrió, ya llevan más de 3.000, muchos. Es impresionante. Ven también cuánta velocidad lleva, hace cuánto transmitió. Usamos un satélite francés que detecta dónde están los pingüinos y están muchos en Uruguay ya al borde de pasar a Brasil. A Brasil, claro. E inclusive el otro día fue cómico porque Messi, el pingüino Messi, bueno, Sí. estaba retrasado, ahora es el primero, como siempre, ¿viste? Bueno, empezó, ¿viste? A gambetear con la pelota ahí en Chubut y de repente les pasó a todos. ¿Qué pasó? La localización dio en un médano en Uruguay. Y me escribían de Uruguay que fueron a encontrarse con Messi, con el pingüino, Es y buenísimo. recorrieron, a ver. Y bueno, hay un desfasaje de un poco de algunas horas, entonces bueno, para cuando fueron ya no estaba. Pero lo importante de esto es, nos da información científica, nos permite ver dónde se solapa con estas áreas de desarrollo petrolero, o de pesquerías peligrosas, o tráfico marítimo. Pero es una forma de que la gente se conecte con estos pingüinos y vean el sacrificio que hacen en su vida, ¿no? Porque ellos, fíjate, su objetivo es criar pichones con vida, pero están todo el invierno dando 7.000 kilómetros cada invierno. Este pingüinito Magallanes, que estamos hablando, que no llega ni a la rodilla en humano, puede vivir 35 años y en su Montón. vida puede nadar el equivalente a dar 12 vueltas al planeta. Wow. Entonces, si estos pibes hacen ese sacrificio, ¿cómo nosotros no vamos a hacer algo por ellos? Y algo que se puede hacer es el tema plásticos, que siempre hablamos. Sí, tuvimos un programa especial de plásticos acá. Claro. Sí, bueno, plásticos, y te iba a preguntar otra cosa, que porque bueno, los plásticos también están relacionados directamente con la industria petrolera, por supuesto, que es en todo este trayecto, por ejemplo, ¿se vería afectada la ruta de Messi, de Antonella, del Dibu, con la explotación offshore que se piensa hacer frente a las costas de Mar del Plata? Sí, bueno, justamente, viste que nosotros somos parte también del Foro de Conservación del Mar Patagónico, somos 26 organizaciones ambientales y estuvimos trabajando mucho por el tema ese, en todas las audiencias públicas, pero bueno, está avanzando lamentablemente eso. Y bueno, hay muchos informes que muestran, ¿no? Porque el impacto acústico bajo el agua es tremendo. Es tremendo también porque genera redistribución de los peces. También hay problemas de conflictos con la pesquería, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos datos afuera que a mamíferos marinos les causa un perjuicio muy, muy grande. Entonces nosotros, al hacer este estudio, también podemos ver cómo a lo largo de los años puede haber algún cambio en las rutas o el efecto de estos fenómenos. Y estamos trabajando asociados con, bueno, este proyecto es con Chubut, con parques nacionales, con la Universidad de Stanford, financiado por National Geographic, y lo que con la Universidad de Stanford vemos, ¿qué condiciones en el océano buscan los pingüinos? Porque no van por cualquier lado. Claro. Y cómo los efectos del cambio climático podrían alterar estas condiciones y poder predecir, y ahí vuelvo a lo que contabas de Panamá, poder predecir y planificar de antemano cómo van a ser las rutas en el futuro.
Bueno, pero pará, no me contés más, lo dejamos ahí porque tenemos que ir a una tanda, pero bueno, quiero hablar de cambio climático, quiero hablar de qué, porque bueno, el señor le hicieron un documental. Ay, Así de importante es nuestro invitado. me muero. Sí. Así que bueno, Sí. vamos a seguir con más programa, pero vamos a una tanda primero y lo seguimos escuchando, ¿te parece? Dale, vamos a una tanda. Yo estoy siguiendo al pingüino Bizarrap en este momento. No, estoy súper entusiasmada con la página. Vamos a una tanda, ya volvemos en más 107.5. Dale.